Vamos entonces justamente a hablar de este tema, porque la demanda de dólares en un momento donde el dólar empieza a encarecerse puede llegar a complicar. Vamos a hablar de la parte tributaria con un especialista que hace mucho tiempo que no tengo el placer de charlar con él, Guillermo Poch, que está con nosotros. Guille, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Santiago? Me tenías olvidado. Te teníamos olvidado, pero siempre es interesante y sobre todo un día como hoy, donde muchas medidas económicas tributarias pueden ayudar o no a la situación actual. ¿Por qué decimos esto? Porque hablamos de más gente va a querer importar si el dólar sigue subiendo. ¿Y qué pasa del lado tributario? Bueno, ahí hay una noticia, se está trabajando para reducir los aranceles en la ropa y el calzado. Y siempre en el mundo de la economía hay dos grandes actores, quienes producen, quienes consumen. Del lado de los consumidores finales, esto los puede ayudar porque se puede producir una reducción en el precio de los productos importados y a su vez también trabajar como un regulador de precios. Bajas los aranceles, bajas precios de los productos importados, estás obligando indirectamente a bajar al precio del producto local. Ahora bien, ¿todos son buenas noticias? No sabemos, porque de alguna manera, si la carga tributaria en Argentina es muy alta y los márgenes de rentabilidad del sector que produce ropa y calzado no son tan amplios, tan grandes como para permitir esa reducción del precio, le podés estar dictando la sentencia de muerte, es un acta de defunción. Entonces, me parece interesante la medida, hay que ir viendo cómo después va actuando y cómo repercute en el sector, porque lo peor que podría llegar a suceder es dictarle una sentencia de muerte a un sector productivo en Esa Argentina. sentencia está dictada por ideología, porque lo hemos hablado con muchos analistas que son partidarios a las decisiones económicas que toma el gobierno nacional, en la cual plantean que si la Argentina es cara para producir, pues no producirá. De alguna manera, estamos hablando de sectores que durante el último año, por lo menos, no han podido corregir respecto a la inflación y vienen golpeados. Y creo yo, y lo dijiste de una manera muy clara, esto es una sentencia para quienes producen en la Argentina. Por ende, es una sentencia para los que trabajan dentro de ese rubro, Guille. Totalmente. Hay una frase que yo siempre digo, detrás de los números hay personas, ¿sí? O sea, tal vez el Excel cuadra bárbaro, pero también si a la gente le sacás las fuentes de trabajo, de alguna manera no les permitís consumir. Entonces hay que tener un juego armónico entre esa medida económica que intenta algo y ver el impacto que tiene. Y también hay que pensar de que la gente necesita trabajar, uno económicamente, dos, hasta moralmente. A nadie le gusta estar Sin duda. sin hacer nada o dependiendo, no sé, del Estado subvencionando esa situación. Entonces, me parece que si vos abrís otras fuentes de trabajo y le das la posibilidad a la gente a elegir otro tipo de actividad o dónde irse a ser empleada, los dos pulgares para arriba. Pero si no estás generando ese contexto de apertura laboral en otras categorías, también le estás diciendo no solo ese rubro, un acta de difusión, sino también a la gente que está trabajando, necesita trabajar, necesita alimentarse y mantener a sus familias. Sin duda, Guille, yo a veces creo que muchas políticas son comparables con esa serie que se llama El hombre y la abeja, donde por matar a la abeja, todo lo colateral y el daño que se hace no es contemplado. ¿Por qué digo esto? Porque si vos fomentás al importador, te va a demandar dólares que no tenés y vas a volver a tener esta cuestión que equilibraste con el bono BOP real, vas a volver a tener una situación inversa, que es parte del crecimiento también, donde no vas a poder sostenerla en pos de bajar un poco los precios del calzado. Por eso digo, y vos también lo estás analizando, ¿hay un contexto en la toma de esta medida o es simplemente bajar nuevamente la inflación cuando hoy el tipo de cambio sube 3% y va a haber
algún pass-through porque el importador va a comprar más caro. Sí, vamos por eso, Santiago, es como vos decís y como venimos hablando. Me parece que lo importante es la toma de la decisión, o sea, la toma de esta medida, pero automáticamente, como en toda medida económica que esté interfiriendo el Estado, tiene que rápidamente salir a analizar qué impacto está teniendo y tal vez volver a tomar una medida. Es raro en materia económica tomar una medida y ahí, viste, quedarnos sin hacer nada. Y como siempre te digo, me parece que lo importante donde hacer toda la dirigencia política tendría que ir enfocando es, bueno, démosle la posibilidad a la gente de elegir distintas fuentes de trabajo. De alguna manera eso se logra con mayores inversiones, mayor seguridad jurídica, bla, 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 que ya otras veces lo hemos conversado. Claro, Me parece que esta medida tiene una faz positiva y puede llegar a tener una faz negativa. Veamos qué pasa a lo largo del tiempo y vemos qué sucede. Pero lo que no se puede poner en riesgo también es dejar a la gente sin fuente de trabajo. claro, porque esto es un país, no es una empresa donde el rubro que me da pérdida lo cierro, porque no es así, no hay forma de que vos cierres o compliques, como ya hemos tenido acá en la pantalla de Canal E, empresarios textiles o mismo vendedores, Guille, que te dicen que volvimos a la década de los 90, pero no por los 90 la década, porque no venden nada, porque no entra gente y porque la gente no tiene consumo. Entonces, creo que hay medidas que están tomadas en pos de mantener el equilibrio fiscal y por ende la inflación baja, pero hay que tener cuidado con los colaterales. Me parece que hay que tener un poco más de cuidado con esas situaciones. Y te pregunto por la reforma tributaria. ¿En qué quedó algo que era tan vital y móvil al inicio de la gestión? Bueno, esta pregunta tuya está directamente emparentada con lo que estábamos hablando antes. O sea, cuando nosotros estamos haciendo ese juego de bajo o sea, los aranceles de importación y a la empresa le estoy dictando la sentencia de muerte, pues sabemos que el sistema tributario es muy caro. O sea, eso está directamente vinculado. Yo podría bajar aranceles, pero también voy a tener que bajar la carga tributaria para que de alguna manera las empresas puedan competir, la local y la extranjera, en similitud de condiciones. Si no, se convierte casi en algo perverso en donde tengo una carga tributaria muy alta, el de afuera tiene una carga tributaria baja, porque, ejemplo, impuestos sobre los ingresos brutos, en el exterior no se paga y acá en Argentina lo estás pagando. Entonces, ese componente impositivo que en Argentina se paga, te puede dictar la sentencia de muerte, con lo cual esperemos que haya una reforma tributaria y que de alguna manera a nosotros, cuando estamos diciendo, che, vayamos a un esquema más internacional, también nuestro sistema tributario sea más internacional. Sin duda, Guille, gracias por estar con nosotros, por ser tan claro y dejar en claro que hay medidas que terminan siendo la sentencia para algunos rubros como el rubro textil. Gracias, Guille. Bueno, a disposición y nos vemos si querés la semana que viene. Monotributo, exención para los que alquilan a Estados Unidos. Te dejé un tema, ¿no? Por favor, porque el monotributo es algo que en cualquier momento tampoco es rentable para el país y veremos cuál es la decisión. Guillermo Poch, tributario.